bendecimos, Padre. Te adoramos y te damos toda honra, toda gloria. Aleluya. Gracias, Dios. La melodía sigue. Y con ese entusiasmo que usted está cantando, y usted está adorando a Dios, solo la melodía, yo quiero presentarle en esta noche a nuestro pastor y director a nivel nacional del Concilio de las Asambleas de Dios, de la Pastoral Pentecostal, un hombre que Dios está usando en este tiempo, el pastor Elmer Benjumea. Con un fuerte aplauso a Dios, recibamos al hombre de Dios que nos va a dar las enseñanzas en la escuela de oración. Bienvenido a Sincelejo. Amén. Fuerte el aplauso para él. Fuerte ese aplauso en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder. Venimos delante de tu presencia para atender tu voz y tu corazón. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por la pérdida de la sensibilidad espiritual ante los tiempos que estamos viviendo. Y disponemos el corazón y sujetamos la mente para que en estos días nos hables, nos enseñes, nos eduques y nos desafíes. Levántanos para la honra y la gloria de tu nombre. Levántanos para la salvación de nuestra nación. Permítenos, Señor, alcanzar por el Espíritu Santo la revelación de tu verdad y encarna esa verdad en nuestro corazón, Señor. Permítenos vivir la palabra y haz que tu palabra traiga arrepentimiento y transformación. Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Es por eso que pedimos que la santidad sea parte de este impacto en este tiempo. Hoy estoy en este lugar, Señor, y bendigo la iglesia. Y proclamo que esta iglesia es profética y que se levanta en el nombre de Jesús con un ejército de oración profética. Declaro que estos días, Señor, establecerás otro nivel de oración, otro nivel de fe, otro nivel de santidad, otro nivel de poder. Porque en el nombre de Jesús seguirás adelante con ellos y llevarás todo este territorio a lugares celestiales. Porque yo proclamo cielos abiertos para que tu gloria se derrame como tú sabes hacerlo. Señor, disponemos todo nuestro ser desde esta noche y hasta el último día en que estemos trabajando en él, para que tú nos permitas ver en tu presencia la gloria y el poder que hará de nuestras vidas conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús declaro establecida desde esta noche la Escuela Nacional de la Oración para detener el desastre de nuestro país. En el nombre de Cristo, y proclamo que las naciones entran en avivamiento de Dios, en poder de Dios, entran en el fuego de Dios, porque no será un desastre el que nos haga cambiar, sino la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es Él el que nos hará cambiar y nos llevará a tierra de victoria, a tierra de conquista y a tierra de gloria, por Cristo nuestro Señor. Oh Padre, empezamos en esta hora en el nombre de Jesús y declaramos tu victoria en nombre de Cristo. Amén y
Amén. Dios les bendiga. Para mí es un honor muy grande estar con ustedes y tomar este tiempo para establecer en este lugar y en esta región la Escuela Nacional de la Oración. Como director de la Pastoral del Fervor Pentecostal en el Concilio de las Asambleas de Dios, pero también como director nacional de la Escuela Mundial de la Oración en Colombia. Soy parte del equipo mundial de la oración de una escuela que nace en Corea a raíz de una profecía que ya les voy a dar. El próximo año, con la ayuda de Dios, la Escuela Nacional de la Oración no estará solamente en las Asambleas de Dios, sino en todas las denominaciones de Colombia. Pero el próximo año estableceremos también en Colombia la Escuela Mundial de la Oración Infantil Profética. Estableceremos esa escuela y la diferencia es que moveremos a través de la oración el don profético en los niños, porque creemos que en ellos se tiene que establecer el futuro de esta nación y se tiene que establecer la presencia de Dios en esta nación. Vamos a empezar de esta noche. Creo que a algunos ya les vi la cartilla. En la parte de atrás las están vendiendo, usted la puede adquirir, pero le voy a pedir un favor, no se va a ocupar de la cartilla ahora, se va a ocupar de oírme. Amén. Mañana, cuando entremos ya en el taller como tal, voy a explicar cómo vamos a trabajar este mover de la oración a través de la escuela. Hoy vamos a tomarnos un momento para el presentar la justificación de la escuela. ¿Por qué razón de esta Escuela Mundial de la Oración? El tema que voy a tocar hoy lo hemos titulado Hechos 29, la oración, una misión para la transformación de la nación. La oración, una misión para la transformación de la nación. Quiere decir que de la única manera que vamos a traer un cambio a nuestra patria es a través de una misión. ¿Cuál? La oración. Amén. Y con ello decirles que Hechos 29 lo llamamos así, o lo llamé así desde Corea, porque el único libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que no se ha cerrado es el libro de los Hechos. Él todavía continúa. Así que lo llamo escribiendo un capítulo más en el libro de los Hechos. Hechos solo tiene 28 capítulos, pero nosotros vamos a escribir el próximo en este tiempo. Amén. Vamos a escribir el siguiente. Quiero que vaya al primer libro de Reyes, capítulo 1, el versículo 1. Ahí vamos a empezar nuestro tema. Versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén y amén. El año pasado, a mitad de año aproximadamente, nuestro presidente, el reverendo Humberto Fajardo, me llama desde Argentina para decirme: Corea hizo un llamado urgente de las naciones. Dios ordenó llevar a una persona de cada país a Corea y me pidieron a alguien de oración para ir a representar el país, y yo di tu nombre porque conozco tu vida de oración. Y le pregunté: pastor, ¿cuánto tiempo tengo para poder tomar la decisión?
8 horas. No tienes más tiempo. No hay más tiempo, tienes que alistar. Yo he aprendido que cuando Dios necesita algo hay que atenderlo inmediatamente. Así que inmediatamente, después de orar, arreglamos todo y viajamos a Corea. Corea llevaba 150 días de oración. Y a los 150 días, 5 meses después, vino Dios y trajo una profecía para el mundo entero. En Corea se recibió esta palabra: para el 2020 vendrá una catástrofe mundial. Tendremos un megaterremoto. El megaterremoto es de escalas de alta proporción que destruirá por completo algunas naciones. Algunas naciones quedarán totalmente en la ruina. La catástrofe no dejará miles de muertos, dejará millones de muertos. Nunca ha habido una catástrofe de tal magnitud. ¿Por qué razón? Dios fue claro en la profecía: por la maldad que se aumentó en las naciones, por el pecado. Pero cuando Dios dio esta profecía que produce mucho dolor, las palabras de Dios fueron muy claras al presentar una exigencia. Pero si las naciones antes del 2020 logran bajar el nivel de pecado, el nivel de injusticia, el nivel de corrupción que se encuentra, entonces no vendrá una catástrofe, sino una visitación de mi presencia en ellas. Y la pregunta es: ¿y qué es lo que Dios exige para poder provocar no una catástrofe, sino una visitación de Dios? Dios quiere que se levante en cada nación hombres y mujeres santos en oración. Dios fue muy claro con nosotros: no quiero gente que ore, sino gente que ore en santidad. La gente que ora en santidad es la única que puede hacer que una nación se arrepienta y se convierta. Creo que tenemos una fuerte ilustración para la justificación de expansión de esta escuela de oración, que pretende promover un movimiento de oración nacional e interdenominacional. La situación global en todas las naciones es una realidad imparable, que solo puede ser dominada por un ejército de Dios en oración e intercesión. Hoy recibimos a las 4 de la tarde de parte de México una profecía que habría un terremoto hoy a las 7 de la noche. Y estábamos orando. Llamé a mi esposa, le dije: conságrate, acuérdate muy bien que de aquí en adelante estamos. Sí, Señor. Y empezamos todos a orar cuando me llamó y me dijo: acaba de temblar en todos los llanos orientales. Y le dije: todo eso son señales de Dios, de que Dios está hablando claro. La gente siempre dice que Dios no está hablando. No, no es eso. Lo que creo es que la gente no está oyendo. Dios sí está hablando. Dios habla todo el tiempo. Dios nunca deja de hablar. ¿Sabe por qué? Porque la tierra se sostiene por la palabra de Dios. Dios no puede parar de hablar. El día que Dios pare 30 segundos, esta tierra se acaba. Él habla día y noche, pero somos nosotros los que no oímos. Esta escuela nace con 4 objetivos importantes. ¿Cuál es el primero? A nivel personal, ¿cuál es el objetivo de esta escuela? Basado en el modelo de la vida de
la vida y el ministerio de Elías desarrollar un carácter santo para promover una acción de bendición en la nación, tal como lo fue Elías. En otras palabras, un hombre de oración, pero santo a Dios. Ese es el primer objetivo, y eso es lo que vamos a ver mañana en la mañana. Cómo convertirnos en santos de oración. El segundo propósito o la segunda objetivo es una visión congregacional. La primera es a nivel de persona, la segunda congregacional. ¿Qué es lo que queremos a nivel congregacional? Crear una red de intercesores por cada comunidad, por cada congregación. Y esa red de intercesores que se suponen van a desarrollar una vida santa, una vida en oración, deben provocar un movimiento, un avivamiento de oración en cada congregación. ¿Para qué? Para promover la presencia y el poder de Dios en nuestra nación. Que ojalá en cada lugar donde haya un púlpito, en cada lugar donde haya una congregación, se esté haciendo exactamente lo mismo. Vamos a provocar un avivamiento. Los avivamientos no llegan, se provocan. Escuche eso, los avivamientos no llegan, se provocan. ¿Y quiénes son los que en la historia provocaron avivamientos? Los remanentes santos en oración. Usted puede ir a la palabra. En toda época oscura hubo un remanente. Y yo declaro que ustedes son el remanente de esta época y en este territorio. Amén. El tercer objetivo es nacional. ¿Cuál es el tercer objetivo? Levantar un ejército de oración e intercesión en la nación de 7,000 orantes, 7,000 personas que oren desde el 2017 hasta el 2020. Aquí estamos promoviendo creyentes que no se cansen de ¿qué? De orar. Pero estamos promoviendo una red de oración que deje de orar 5 o 10 minutos y pase a orar 3 horas diarias. Dios nos dijo: no me roben, no me roben. Y Dios habló de que debíamos darle inclusive el tiempo que le pertenece a Él. ¿Sabe cuánto tiempo le pertenece a Dios diariamente? 2 horas 45 minutos. Ese tiempo no es suyo, eso es de Dios. ¿Sabe por qué nos está yendo tan mal? Porque le estamos quitando lo que es de Dios. Y Dios reclama lo que es suyo. Estamos queriendo levantar 7,000 personas, 7,000 creyentes en el país. En el país. Para que estemos orando día y noche. En nuestra iglesia tenemos una red en la madrugada, otra en la tarde y otra en la noche. Todos los días constantemente orando por nuestro país, orando por los 32 departamentos. La bandera de este departamento está en nuestro altar. Todos los días se ora 3 veces por Sucre. Los 32 departamentos oramos por todo. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó Dios. ¿Cuál es el objetivo de levantar estos 7,000? De tener en oración cada una de las calamidades que se asoman a nuestro país. Promover una vida santa en su pueblo y lograr que ojalá Dios confíe en nosotros y vuelva a hablar con nosotros. Escuche esto. Dios le habló a Abraham y dijo: no le voy a ocultar nada a Abraham, le voy a contar todo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y la palabra me dice que Abraham oró, Abraham intercedió, pero no funcionó, porque era una sola voz. En cambio, con Elías fueron 7,000. Él creyó que estaba solo, pero no es cierto. Habían 7,000
que él tenía en algún lugar, la voz de Abraham no alcanzó a salvar a Sodoma y a Gomorra, pero los 7,000 alcanzaron a salvar a Israel. La oración se tiene que multiplicar. La oración se tiene que multiplicar. La oración no es para el pastor, la oración es para toda la iglesia. Toda la iglesia debe orar. Todo el lugar debe orar. En nuestro departamento, nuestro gobernador todas las mañanas se levanta a orar con nosotros. En el despacho de la gobernación, al lado del despacho, el gobernador tiene su cuarto de oración. Y todos los días nos reunimos para hacer devocional. Y cuando no estoy en el territorio, otro pastor está allí. Y de donde estamos nos llamamos todo el tiempo. Él me dijo, la gobernación es el centro del gobierno del departamento. Yo tengo un despacho para atender a la gente, pero no tengo un cuarto para atender a Dios. ¿Tú qué opinas? Levanta un cuarto. Gobernador, todos debemos tener un cuarto donde atender a Dios. Y ahora tiene su cuarto de oración. Y ese cuarto de oración es el lugar donde todos los días. Y lo cuida tanto que ninguno puede entrar a hacerle aseo a ese cuarto. Él mismo le hace aseo. Él llegó y me dijo, necesito meterme aquí y aquí, que Dios es más real que la gente que entra a este despacho. Y para yo hacer real a Dios, necesito atender a Dios todos los días. Y nuestro gobernador ora todos los días. Todos los días. Ahora tenemos 6 gobernadores en la red de oración. Todos los del llano. Porque uno por uno. Y estamos levantando un trabajo de expansión, donde estamos llevando la oración a toda parte. Estamos llevando la oración a las empresas. Tenemos 18 gerentes de compañías. Y empezó a bajar la oración. Tengo gente inconversa que se arrodilla conmigo a las 4 a orar. Inconversos. Si los inconversos oran, ¿cuánto más? Nosotros los creyentes. Amén. Levantar un ejército. ¿Y cuál es el cuarto objetivo? El cuarto objetivo es mundial. ¿Qué es lo que se quiere a nivel mundial? Levantar un movimiento de oración en las naciones que perfeccionen el deseo mundial. ¿Cuál es el deseo mundial? 7,000 personas santas que oren en cada país y que alcancemos más de 1 millón en el mundo entero orando 3 horas diarias hasta el 2020. Nos hemos propuesto que todo el que hagamos parte de esta red mundial de oración, no nos vamos a sentar a que en el 2020 se cumpla la profecía. No, nos vamos a parar día y noche para orar, para que en el 2020 lo que aparezca es el príncipe de los pastores, es el Dios de los dioses, es el Rey de los reyes, es el Señor de los señores. Queremos una visitación sobrenatural de nuestro Dios. Y aunque no puedo afirmarlo, yo me pregunto, ¿y qué tal que este mover sea el último? Y lo que venga en el 2020 es el rapto de la iglesia. Pues ojalá que cuando Él venga haya una gloria derramada sobre las naciones de la tierra. Amén. ¿Cómo se puede desde el modelo de Elías iniciar algo sobrenatural para las naciones? En primer lugar, siendo sensibles a lo que Dios está diciendo a las naciones. Dígale al que está a su lado, Dios está hablando. Dios está hablando. Note que el primer versículo que leí, Elías anuncia a Israel una calamidad. Pero yo le pregunto, ¿esa calamidad que está anunciando Elías vino de parte del diablo? Para nada. La está anunciando en nombre de ¿quién? De Dios. ¿Cuál fue la catástrofe? No volverá a llover hasta que Dios dijera lo contrario. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál fue la causa de una sequía de 3 años y medio en la nación de Israel? ¿Qué fue lo que motivó a Dios a pronunciar a través del profeta esta crisis?
crisis. Número 1, el gobierno corrupto del rey Acab. Número 2, el culto diabólico de la pagana Jezabel. Y número 3, el adulterio idolátrico de la nación de Israel. ¿Por qué Dios proclamó? ¿Por qué Dios profetizó una catástrofe? Porque la nación estaba en pecado, desde el más grande hasta el más pequeño. Dios permite calamidades en las naciones. Muchas personas tienen una idea equivocada de Dios. Piensan que Dios es solo bendición. Pero nos cuesta creer que Él permita una crisis. El asunto es que a Dios no le pesa la mano para corregir a todo aquel que esté mal. A Él no le pesa la mano. Él como padre es un buen padre, y los buenos padres no son alcahuetes. Todo aquel que esté mal, Dios va a tener que, por su amor y misericordia, permitir algo. Y Él lo permite. Y si para lograr alcanzar el bien en el corazón de cada persona debe permitir crisis, lo va a hacer. Por eso lo anuncia como una advertencia. Además, hay catástrofes que no las buscamos nosotros. Por ejemplo, nos fascina talar árboles. Pues si nos fascina cortar los árboles, ¿por qué no podemos creer que la tierra nos la va a cobrar toda? La tierra nos la va a cobrar. La transformación de la materia. Nos gusta transformar la materia. Pues déjeme decirle que vamos a cometer muchos errores con eso. Las investigaciones científicas. Al hombre le fascina tratar de parecerse a Dios. Pero eso se está saliendo de las manos, porque Dios no hay sino uno. La explotación del subsuelo. Todo el tiempo, por tener un corazón materialista, tratamos de sacar lo que la tierra tiene por dentro, y creemos que eso no nos va a afectar. Es necesario que veamos en la Biblia declaraciones de catástrofes anunciadas o provocadas por Dios. Por ejemplo, mire lo que dice Deuteronomio 28:22. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo podemos leer? 28:22. ¿Listo? Léalo ahí, por favor. Jehová te herirá ¿de qué? Tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que ¿qué? Hasta que mueras. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo Dios. Primer libro de Reyes 14:10, mire lo que dice. Primer libro de Reyes dice: por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que es que sea acabada. Eso está diciendo Dios. Jeremías 1:14, mire lo que dice Dios allí. Jeremías 1:14. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. De esta tierra. Observemos que Dios está hablando de que vienen catástrofes, pero si usted se detiene a contextualizar cada una de esas palabras, usted se va a dar cuenta que para cuando Dios proclamó ese mal, el pueblo estaba como mal con Dios. Mal con Dios, mal con Dios. Mis amados, hay algunas características de estas catástrofes en la Biblia que nos ayudan a entender un poco. Por ejemplo,
Lea en su casa este texto, Deuteronomio 28, versículo 45 al 46. Y ahí habla de que las catástrofes son señales de Dios. Las catástrofes son señales de Dios. Deuteronomio 31, 17. ¿Qué dice allí o qué habla allí? Que las catástrofes ocurren. Así esté Dios con nosotros, a favor de nosotros. Así esté Dios, ¿cómo? Así esté con nosotros o a favor de nosotros. Así esté de nuestro lado, las catástrofes van a ocurrir. Jueces 2 y 15. Las catástrofes no se solucionan huyendo de ellas. Escúcheme lo que voy a decir. Las crisis no están diseñadas para matar cristianos, sino para madurarlos. No hay otro lugar donde se madure mejor a una persona, sino en una crisis. Los hombres y las mujeres de oración se forjan en el sufrimiento. Se forjan en la crisis. La crisis desarrolla carácter. Las catástrofes nos tienen que llevar a nosotros a entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Así que no se solucionan escapando de ellas. Eclesiastés 9:12 nos habla Eclesiastés de que las catástrofes suelen llegar sin aviso alguno. Algunas Dios nos va a decir, pero hay otras que vienen ¿qué? De repente. De repente. Van a llegar. De repente. Anoche estábamos descansando y a la medianoche a mi esposa le entró una llamada. Y cuando le entra la llamada era para que oráramos. Una joven de la iglesia, hijos de unos hermanos de la iglesia, venía de la universidad. Y un carro por la parte trasera golpea a este otro carro y lo manda debajo de una mula. El carro quedó destrozado y la hija de este hermano quedó atrapada entre el carro. Gracias a Dios que en la iglesia aprendimos a orar por nuestros hijos todos los días. La niña se salvó. Pero apenas estoy hablando con ella, el Dios de los cielos me dice, para que le digas a él si va a sacar tiempo para su hija o no. Cuando Dios ve que hay papás que no tienen tiempo para su hijo, Dios provoca tiempos para sacar para los hijos. Usted verá cómo los quiere atender, si los quiere atender bien o si los quiere atender en un hospital. El que le dice a Dios no tengo tiempo, no se preocupe, Dios es experto en darle tiempo a usted. ¿Dónde la quiere? ¿En la cárcel? ¿Quiere el tiempo en la cárcel? ¿Quiere el tiempo en el hospital? ¿Dónde lo quiere? Eso es excusas. A veces no entendemos quiénes somos nosotros. Las catástrofes. Amós 4:9 nos muestra, no siempre se va a lograr que en una catástrofe la gente vuelva su corazón a Dios. Hay mucha gente que se arrepiente y cambia, pero hay otros que se vuelven peor. La Biblia en el Apocalipsis habla de catástrofes. ¿Y sabe qué muestra? Que para ese tiempo la gente, en vez de arrepentirse, blasfemarán contra Dios. Porque el corazón se endurece. La gente le gusta mucho los milagros, pero los milagros no producen salvación. En cambio, sí juzgan a la gente. Los milagros van a hablar en el futuro. Los milagros van a hablar en la eternidad. Los milagros se encargarán de condenar a muchas personas. Porque un milagro debería ser suficiente para rendirle la vida a Cristo. Pero la gente es tan tremenda que vienen por el milagro y no regresan. Todo el que viene por un milagro y se va con el milagro, déjeme decirle, ese milagro lo juzgará en el juicio de Dios. Primer libro de Reyes 5:4 nos habla de que definitivamente también hay tiempo de paz, también hay tiempo sin catástrofes, como al principio del reinado de Salomón,
Pero uno pregunta, ¿por qué al principio del reinado de Salomón hubo tanta paz? No hubo catástrofes. Por lo que Salomón hizo con la casa de Dios, con la presencia de Dios. Estoy totalmente seguro que un creyente, una familia o una comunidad que atiende la presencia de Dios de manera prioritaria es una familia que vivirá sin catástrofes. Porque atienden a Dios. ¿Cómo sobrevivo en una catástrofe? ¿Cómo sobrevivo? En primer lugar, debemos refugiarnos en los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ese es el problema de un necio. ¿Sabe cómo es un necio? Testarudo, terco. Le dicen no pase por ahí, ¿y qué hace? Más rápido, más rápido. Cuando Dios habla es para decirnos pare, deténgase. Cuando Dios está hablando es porque Él sabe que vamos mal. Él quiere que paremos, pero no, a veces seguimos. ¿Cómo mantenernos en una catástrofe? ¿Cómo sobrevivir? Debemos mantener la fe en el Señor, aún en las crisis más agudas. Tal como lo expresó Job. ¿Qué dijo Job en tiempo de crisis? ¿Recibiremos el bien de Dios y no el mal? Eso se llama fe. ¿Recibiremos el bien de Dios y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. He aquí a un hombre que aprendió como Pablo a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Entre más se aferre a la vida, más rápido la perderá. Pero el que la pierda por causa del Señor, la salvará para siempre. Amén. Así que debemos mantenernos en esa fe, escondernos en la presencia de Dios. Debemos creer que el Señor es nuestro Salvador. ¿Cuánto lo creen? Cuando viene una catástrofe, es cuando nosotros tenemos que entrar en esa dimensión. Y el domingo vamos a hablar en esa celebración que va a haber, cómo es de importante que su fe pase a otro nivel. Le pregunté a Dios, Señor, ¿qué palabra vas a dar en la celebración? Y Dios me dice, háblales de pasar a otro nivel. Yo soy de los que creo que no a todo el mundo se le debe celebrar años. ¿Por qué le celebra uno años a una persona que no demuestra que ha crecido? Celebrémosle los cumpleaños. ¿Por qué? ¿Porque cumplió años? No, los años se celebran por el avance de su vida, por el crecimiento de su vida. ¿Cuántos años tiene? Tengo 40. No, esos son los años que ya no tiene. No celebre años que ya no tiene. Lo que le queda es menos. Y un creyente que pase un año, otro año y no se le vea crecimiento, no se merece una torta. Es verdad, no se merece una torta. ¿Cómo es posible que yo le pregunte a usted, bueno, y el año pasado cuánto oraba? Media hora, y este año 15 minutos. ¿Qué vamos a celebrar ahí? Debemos creer que el Señor es nuestro Salvador. Cuando viene una catástrofe, escúcheme, no hay lugar de salvación. El único lugar de salvación es el Señor. Acuérdese muy bien cuando vino la muerte sobre Egipto. ¿Qué le dijo Dios a los israelitas? Que untaran de sangre las puertas, los linteles,
Y note que cuando la muerte entró, produjo una catástrofe en todas las casas, pero en las casas de los judíos no hubo muerte, no hubo nada. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre del Señor es nuestra protección, es nuestra bendición. Amén. Es nuestra bendición. Amén. Él es nuestra protección. Todo aquel que vive para Cristo, aún en las catástrofes, Cristo guardará su alma, Cristo guardará su vida, Cristo guardará su familia, Cristo guardará a todos. Porque Él es bueno, pero hay que aprender a confiar en Él. ¿Qué necesitamos entonces? Debemos sujetarnos a las promesas de salvación de Dios. En una catástrofe, lo que vale no es la plata que usted ahorró, no son las cosas que usted tiene. En una catástrofe, lo único que tiene valor son las promesas de Dios. Y ahí lo tenemos que sujetarnos. Ahí lo tenemos que sujetarnos. Mire cómo el Salmo 91:9, por favor, el Salmo, mire, dice, por favor, quiero que lo veamos un momento. Lo que veamos un momento ahí, Salmo 91, versículo 9. Lo tenemos. Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. O sea, ¿por cuánto? ¿Por cuánto qué? Por cuanto hemos puesto a Dios como qué, como nuestra esperanza. Como nuestra esperanza, por cuanto no hemos puesto por la esperanza, por cuanto Dios es nuestra habitación, por cuanto esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. ¿Qué sucederá? Versículo 7. Versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. ¿Qué es lo que pasará? Primero, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero dígalo duro, mas a mí no llegarán. ¿Cuántos creen eso? Mas a nosotros no llegará. No llegará. Amén. Mire lo que dice: por cuanto hemos puesto a Dios como nuestra esperanza. Versículo 10. Mire lo que dice allí, en el versículo 10. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Versículo 10. Versículo 10. Ahora lo segundo, ¿qué pasará? No te sobrevendrá mal, dígalo duro, ni plaga tocará mi morada. Amén. Esas son promesas en tiempo de crisis, en tiempo de catástrofes. Aquel que ha hecho de Dios su habitación y su esperanza, puede que al mundo, del mundo entero los toque, pero a usted nunca lo tocará. Nunca lo tocará. Versículo 13, mire lo que dice el versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al ¿qué? Y al dragón. O sea que no es que sobre ti vendrá el mal, sino que tú te pararás en él y lo dominarás en el nombre de Jesús. Versículo 14, mire lo que dice el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido ¿qué? Quiere decir que en tiempo de crisis no estarás abajo, estarás arriba, porque la presencia de Dios te sostendrá. Y el versículo 15, mire cómo cierra el Salmo: me invocará y yo le responderé. Y mire lo que dice: con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa del Señor. Mis amados, debemos tener el discernimiento de Dios para saber por qué causa vienen las catástrofes. ¿Por qué causa? En el caso de Israel, ¿por qué vino? Porque desde el rey había pecado. Desde el rey Acab. ¿Cuál fue el pecado de Israel? El pecado de Acab.
casarse con una mujer pagana. Jezabel era terrible, pero en el mundo espiritual Jezabel era poderosa, estratégica. ¿Y sabe cuál es el problema de las mujeres como Jezabel? Hombres que pierden la autoridad espiritual. Cuando los hombres pierden la autoridad espiritual, permiten que el diablo le convierta a la esposa en una mujer jezabélica. Para que una mujer permanezca en el lugar que Dios la creó, el hombre tiene que ser el sacerdote de su casa, tiene que ser el profeta de su hogar, tiene que ser el líder de sus hijos. Hay hombres que han obligado a la mujer a tomar lugares que no le corresponden. Porque hay mujeres que oran más. Hoy en día ora más una mujer en la casa que el hombre, y eso está mal. Eso está mal. Mis hijos no duermen después de las 4 de la mañana porque aprendieron con su papá a levantarse temprano. ¿A qué creen? A orar. Usted nunca va a ver un hijo orando si sus hijos no lo ven a ustedes orando. Usted nunca va a ver un hijo estudiando la palabra si sus hijos no lo ven estudiando la palabra. Mis hijos estudian, predican la palabra porque lo aprendieron de su papá. Aprendieron. Yo me gané la conversión de mis hijos en 90 noches de oración. 90 noches sin dormir. Y a las 90 noches el Señor los salvó y los llenó con su espíritu. Usted nunca va a mantener su hijo fuera de las drogas, fuera de la prostitución, si no ora. Padre que no ora acelera los vicios hacia sus hijos. Porque lo único que mantiene cubierto un hijo es la oración de sus padres. No pelee con su hijo, ore. Mis hijos solo experimentaron 6 meses de rebeldía, no más, 6 meses. Y cuando se rebelaron, entré a orar. Mi hijo llamaba cada nada: papá, ¿usted está orando? ¿Por qué? Porque todo me sale mal. Él aprendió que cuando el papá oraba, él no podía ser rebelde. Le costaba ser rebelde. Uno no pelea con los hijos, uno ora. Uno no pelea con la familia, pelea con el diablo, pero no con la familia. Su enemiga no es la esposa, su enemigo no es el esposo, son los demonios. Deje de andar peleando entre la familia. Más bien la familia únese y peleen contra el diablo. Amén. Hay que tener discernimiento. ¿Por qué razón vienen las catástrofes? Yo no entiendo por qué hay cristianos que se la pasan tomando decisiones si no entienden lo que está pasando. El que no entiende lo que pasa, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer? Yo no puedo, sobre lo que no entiendo, tomar decisiones. Se dice que hoy en día las crisis de una familia se debe a las malas decisiones del varón de la casa. Porque el hombre de la casa ya no ora, ya no ayuna, ya no busca la presencia de Dios. Y el único lugar donde yo no me equivoco es en la presencia de Dios. Amén. Elías confrontó al rey y lo culpó, porque el rey quería culpar a Elías. Usted fue el que abrió la boca. Usted fue el que dijo que no iba. No, señor, no me venga a echar la culpa a mí. Aquí el único culpable es usted y toda su casa que está en pecado. Ustedes son los que están mal. Y fue ahí cuando tuvo que hacerlo responsable. Ahora, si las crisis vienen por causas humanas, ¿cómo se logran detener? En segundo lugar, siendo obedientes a lo que Dios está pidiendo a su pueblo. Primero tengo que saber lo que está, ¿qué? Diciendo. Lo que está diciendo. Pero ahora hay que ser obedientes a lo que Él está pidiendo. Jonás 3, versículo 1 al 2, para que lean su casa. ¿Sabe qué dice ahí ese texto?
vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Sabe qué significa palabra por segunda vez? ¿Qué significa? Que ya le había hablado. Ya le había hablado. Y yo le pregunto, ¿y cuando Dios le habló por primera vez, qué hizo Jonás? ¿Sabe qué hizo? Fue y compró un tiquete para alejarse de la presencia de Dios. Se fue en contra. ¿A dónde Dios lo llamó? ¿A dónde lo llamó? A ir a Nínive. ¿Y por qué no quería ir a Nínive? Porque Nínive representaba sufrimiento. Él no quería sufrir. Igual que la generación de hoy, la gente no quiere sufrir. No quiere. Pero tengo que decirles esto: el camino del arrepentimiento solo está en el sufrimiento. Él no quería sufrir, por eso se fue para el otro lado. Por eso la gente no se quiere casar hoy. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio es un sufrimiento. No es cierto que la gente viene al altar por amor. Eso es mentiras. No es verdad. Lo que trae a las parejas al altar no es el amor, es el enamoramiento. Pero el enamoramiento de una pareja científicamente se descubrió que solo dura 2 años después del matrimonio y se muere. Si solo dura 2 años, ¿de qué van a vivir de ahí en adelante? De la decisión que tomaron el día que se casaron. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es amor? Amor no es un sentimiento. Amor no es una emoción. Amor es una decisión. Ningún hombre puede decir, Señor, pastor, es que ya no siento amarla. Eso es falso. Usted lo que tiene que decir es: tomé la decisión de dejarla de amar. Pastor, entonces, ¿qué es el matrimonio? Se lo voy a decir con claridad, para que el soltero lo piense 2 veces. El matrimonio es la decisión de sufrir hasta que se aprende a amar. Dígalo duro. El matrimonio es la decisión de sufrir hasta que se aprende a amar. Y el día que aprendió a amar, dejó de sufrir. Pero si no aprende a amar, sufrirá toda la vida. Así que el matrimonio no es para cobardes, es para valientes dispuestos a madurar en el carácter. Él no quería sufrir, por eso se fue, se rebeló contra Dios. Jonás abandonó la visión de Dios. Jonás abandonó el mandamiento de Dios. Jonás desobedeció a Dios. Y de hecho, le voy a decir esto: cuando se levanta la tempestad, ¿quiénes oraban más? ¿Jonás o los marineros? Los marineros. Jonás se acostó a dormir. Jonás se acostó a dormir. Es terrible. ¿Y sabe cómo se llama esta generación hoy en día? La generación de los espirituales dormilones. No oran. ¿Sabe cuándo fue que David cayó en pecado? Cuando se empezó a levantar tarde de la cama. Cuando David estuvo en el desierto, oraba, vigilaba. Pero cuando llegó al palacio, dejó de orar. Se levantaba, ¿sabe? El día que cayó, se levantó al mediodía. Porque cuando la gente deja de orar, se vuelve dormilona y pierde la visión. Ahí estaba Jonás, perdió la visión, el mandamiento, se acostó a dormir. Y cuando ya se dio cuenta que no podía ocultarse, prefirió la muerte antes que arrepentirse. Bótenme al mar y lo verá que ustedes se salvan. Terrible. Jonás estaba rebelado.
estaba revelado. Yo quiero decirle algo: cuando Dios manda a Jonás a salvar a Nínive, la verdad es esta: era Nínive el que iba a salvar a Jonás. Porque a veces nosotros predicamos la presencia de Dios a otros, y mientras se la predicamos a otros, la perdemos. Por eso salvar, por eso evangelizar a un nuevo, me mantiene en el primer amor. Soy un hombre con una agenda muy apretada, pero le dije a mi esposa: vamos a renovar el compromiso con Dios. Tú y yo vamos a salir a evangelizar por las calles. Empezamos en enero, llevamos 8 meses, hemos ganado 78 profesionales. Abrimos una nueva iglesia y la estamos pastoreando los dos. Una nueva iglesia en una ciudad. Nos fuimos a ganar uno por uno. Ya llevamos 78. La gente me dice: usted tan ocupado, ¿cómo hace eso? Tengo que sacar espacio, porque si yo me dedico a las otras tareas me quitan la vida, pero un inconverso me la devuelve. Cuando yo lo estoy evangelizando, cuando yo lo estoy discipulando, cuando yo lo estoy formando, cuando yo le estoy enseñando, los nuevos le dan vida a la iglesia. Es importante. Mire lo que pasó con él. Prefirió. Pero déjeme decirle algo. Cuando nos rebelamos contra Dios, Él tiene preparado un lugar para volvernos al camino. ¿Sabe cuál es ese lugar? El sufrimiento. ¿Cómo se llamaba el pez? ¿Cómo se llamaba el pez donde entró Jonás? Se llamaba sufrimiento. Porque cuando entró allá se arrepintió. Eso es como diciendo: Jonás, no se preocupe, mijo, que yo le tengo reservado un lugar para hacerlo cambiar. No se preocupe, yo lo voy a hacer cambiar. Dígale al que está a su lado: con Dios es mejor a las buenas. A las malas le va muy mal. Usted se imagina 3 días dentro de ese pez. ¿Cuántos quisieran vivir 3 días dentro de los jugos gástricos de un pez? ¿Qué creen que le estaba haciendo los jugos gástricos al cuerpo de Jonás? Lo estaban matando. Y si no me cree, vaya y métale la mano al ácido, a ver qué le hace. Lo estaba quemando. Así que lo que produjo arrepentimiento en Jonás se llamó dolor. ¿Sabe por qué Jonás volvió a orar? Porque el dolor hace orar. ¿Y sabe qué pasó? Se arrepintió. Por eso cuando Dios habló en Corea, le dijo: a ustedes los 3 días que le quedaban a Nínive representan para ustedes 3 años. Y lo que yo quiero ver en los 3 años para ustedes es la oración de Jonás en los 3 días dentro del pez. ¿Qué característica tiene la oración de Jonás en el pez? Es una oración de arrepentimiento. ¿Qué busca Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Qué quiere Dios? Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Que vuelva el arrepentimiento a nosotros. El arrepentimiento no es para los nuevos convertidos. El arrepentimiento es para los pastores también cada día, para los líderes y para los creyentes. Todos los días debemos arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestros malos procederes. Nunca se vaya a creer perfecto, porque el día que usted se crea perfecto, usted ya no sirve para la tierra. Los perfectos ya no tienen nada que hacer en la tierra. En la tierra solo viven los imperfectos que reconocen que por la gracia de Jesucristo es que pueden vivir y subsistir. Amén. Note eso. Cuando Jonás oró y se arrepintió,
Dios lo salvó. Y yo le pregunto, ¿y dónde lo vomitó el pez? En el lugar a donde tenía que ir a obedecer. Compró un tiquete para irse en barco lejos de Dios. Y Dios dijo, mijo, mientras más rápido se aleje, más rápido lo regreso. Porque usted compra un tiquete para irse en barco, yo le tengo un submarino más ligero. Atrévase a alejarse de Dios, atrévase. Atrévase. Atrévase a irse de la presencia de Dios. A ver qué le pasa. Yo pienso que a Dios vale la pena amarlo, seguirlo y estar con Él por la eternidad. Amén. El sufrimiento es el camino del arrepentimiento y la restauración. En segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 21, habla de que David compró una era para levantar un altar para Dios. ¿Por qué? Porque había una mortandad en la nación, mucha muerte. Y David dijo, hay que detener esta mortandad, hay que detenerla. ¿Y cómo sabía David que se podía detener una mortandad? Era necesario levantar un ¿qué? Un altar, y por eso compró una tierra. Pero el versículo 24 y 25 hablan de que David logró comprar la tierra y logró edificar el altar para Dios, ofrecer sacrificio. ¿Y sabe qué dice el texto? Y la mortandad se detuvo por completo. ¿Qué busca Dios en medio de una catástrofe, en medio de una crisis? ¿Sabe qué es lo que busca? Que se restaure el altar de Dios. ¿Qué era lo que estaba arruinado en Israel? El altar de Dios. Y yo le pregunto, ¿y cómo está el tuyo? Porque altar arruinado acelera la catástrofe. Altar arruinado acelera la crisis. Altar arruinado. Lo que Dios busca es que nosotros restauremos nuestra relación con Él. ¿Qué está pidiendo Dios? Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Y cómo quieres encontrar el arrepentimiento? ¿A través del dolor o a través de la palabra? A través de la palabra. ¿Cómo la quieres? Eso fue lo que pasó con Israel. ¿Cómo buscó Dios el arrepentimiento en Israel? ¿A través de qué? De una sequía. De una sequía. Elías le dijo al pueblo en el monte Carmelo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Qué busca Dios? Que tomemos una decisión. Eso es lo que busca Dios, que tomemos ¿qué? Una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Qué decisión vamos a tomar estos días? Eso es lo que Dios está pidiendo hoy, y lo está pidiendo ya. Ya lo está pidiendo. Debemos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio en mi manera de pensar y vivir para Dios. Es un cambio en mi manera de pensar y mi manera de vivir para Dios. Ahora, si el arrepentimiento es el camino de la salvación, ¿cómo llevar la nación hasta allá? ¿Cómo llevar? Y con esto termino. Siendo creyentes santos en oración por la nación. ¿Usted cree que nuestra nación está mal o no? ¿Usted cree que nuestra nación está en peligro? Ok, para que usted lo entienda un poquito más, ¿cómo está nuestra nación? Mire a Venezuela. Mire a Venezuela. Venezuela es la mejor ilustración para poder entender que nuestro país no está bien. Yo estuve en Cuba estableciendo la escuela de la oración, y estando allá fue que mis ojos se abrieron y le dije: Señor, ¿será que para allá vamos? Y Dios me dijo: si siguen durmiendo, sí.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es un llamado a la oración en santidad. Es un llamado a la oración en santidad. ¿Por qué es tan importante un hombre santo en oración? ¿Por qué? Porque solo Él puede detener las catástrofes de una nación. Los únicos que pueden parar desastres, los únicos que pueden cambiar catástrofes, los únicos que pueden cambiar crisis por victorias son los santos que oran. Los santos que oran son los únicos. Lo que hay ahí en el segundo libro de Crónicas 7:14 es un pacto con Dios. Un pacto. ¿Y cómo hacer realidad ese pacto con Dios? ¿Cómo alcanzar el propósito nacional? Mire lo primero. Todos los que oran, diga conmigo, todos los que oran, ¿qué es lo que deben hacer según la palabra? Primero, humillarse. ¿Sabe qué significa eso? Significa deje la arrogancia, deje el orgullo, deje la prepotencia. En eso fue que se convirtió Jonás. La gente que deja de orar se vuelve arrogante, porque la oración es la única que mantiene humilde a los hombres. A mí no me vengan con el cuento de que oran si su carácter no ha mejorado. Las personas que convierten la oración en una relación con Dios cambian porque la presencia de Dios tiene el poder de cambiar todo lo que hay en nosotros. Usted no puede hablarme de que ora si todavía maltrata a su esposa. Usted no puede hablarme de que es un hombre o una mujer espiritual si todavía es chismoso. No puede. Usted no me puede decir tengo comunión con Dios y todavía habla por detrás. La gente que se acerca a la presencia de Dios cambia. La gente que se acerca a la presencia de Dios es nueva. La gente que se acerca a la presencia de Dios tiene temor. La presencia de Dios. Todo el que ora debe humillarse. Significa que debe tener un reconocimiento primero de nuestra humanidad. Somos pecadores. ¿Sabe qué es lo que me gusta de David en el Salmo 51? En el Salmo 51 David se declaró culpable. A David le quedó en claro que las excusas no valen. Señor, yo sé lo que cuesta pecar. Yo sé lo que cuesta pecar, Señor, y entonces ¿para qué me pongo con tonterías? Me declaro culpable. Y quiero decirte algo, Dios. Yo necesito que me salves de nuevo. Lea el Salmo 51. Esta semana prediqué 3 días completos el Salmo 51. Y voy a escribir un libro. ¿Cuál es el camino del arrepentimiento? Porque de eso no sabemos nada hoy. Me fascina cuando David le dice a Dios: mira, ¿sabe, Señor? Ahora me doy cuenta que yo soy un gusano. No le presté atención al profeta porque ya no oraba. Y los que no oran no atienden los profetas, porque se vuelven necios, se vuelven rebeldes y abren la boca para proferir juicios. Eso hizo David. Y en el Salmo 51 le dice: Señor, pero después de que me pasa eso, me di cuenta la tragedia. David, por su orgullo, trajo tragedia para su casa. Sus hijos murieron. Un hermano le violó una hija. Vaya, mire. El otro se le rebeló. Porque un padre orgulloso maldice sus hijos.
Y David en el Salmo 51 le dice: Señor, yo no vuelvo a confiar en mí. Yo soy el peor enemigo de mí mismo. Sálvame, Señor. Y si para salvarme yo te voy a pedir un favor, coja y métame la mano y volteeme al revés. Y te pido que me laves. Lávame. Pero David no le dijo solamente lávame. ¿Sabe qué le dijo? Límpiame. Y escúcheme muy bien esto: cuando se lava una pieza, las piezas que son planas se lavan con facilidad. Pero hay piezas que no son planas. Hay piezas que tienen algunas ranuritas que no sirve lavar, hay que limpiar. Así que lo que Dios le está diciendo: ¿sabe qué, Señor? Láveme por donde pueda, pero donde no me pueda lavar, límpieme. Meta sus dedos donde tenga que meterlos, pero sáqueme toda la inmundicia que hay dentro de mí. ¿Y sabe con qué le pide que lo limpie? Que lo lave con hisopo. Le voy a dar una figura de ese hisopo. Eso es como una esponjilla de alambre. Eso es como una grata, como una lija. Lo que le está diciendo a Dios: ¿sabe qué? Y si tienes que provocar mucho dolor, hazlo, pero sálvame. Y si todavía no alcanza, entonces cójame a golpes. Deme leña. ¿Con qué lavaban la ropa sucia en ese tiempo? ¿O con qué se lava la ropa que la mugre no se desprende? Agarrote, agarrote, pa, pa, para que se desprenda la mugre. ¿Sabe qué llegó a entender David? Que él tenía una mugre que no salía con nada. Tenía una mente, una conciencia perdida. Y le dijo: Dios, si me tiene que dar garrote, deme. Deme, porque así es. Me fascina el arrepentimiento de David. Me fascina. Me fascina. Y a lo último, Señor, después de que haga todo eso, si todavía ve que queda algo, entonces métame candela. Métame candela y quite toda fisura en mí. Porque cuando la gente se arrepiente de corazón, así oran. Así oran. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Y si el pueblo hace eso, mira el punto 2. ¿Qué hace Dios? Si el pueblo encuentra el arrepentimiento, ¿qué hace Dios? Versículo 2, ¿qué es lo que dice? Oír es lo primero que dice. Oír. Siempre andamos diciendo que Dios oye todas las oraciones. ¿Cuánto lo creen? Pues no. No es cierto. Dios no escucha todas las oraciones. Hay una oración que Él nunca escuchará. Está en Proverbios. Es la oración que viene de un corazón desobediente. Y si hacemos una tarea de cuántas desobediencias tenemos acumuladas, ¿qué nos pasaría? Entonces pregúntese: ¿cuántas oraciones que he hecho Dios no las ha escuchado? Porque tengo un corazón que desobediente. Pero si nosotros logramos llegar hasta donde Dios quiere, Él dice: voy a oírlos, voy a oír su oración. Pero no solamente voy a oír su oración, yo los voy a ¿qué? A perdonar. ¿Y qué es lo tercero que va a hacer? Sanar la tierra. Escúcheme: Dios no puede sanar a Colombia si no ve arrepentida la iglesia, a su pueblo. Su pueblo tiene que volver a alcanzar ese perdón. Y para eso tenemos que arrepentirnos de tanta desobediencia. Hoy tenemos un problema. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy? Que la mayoría no ora y la minoría no sabe hacerlo. Entonces, ¿tenemos un problema o no? La mayoría no ora y la minoría no sabe hacerlo. ¿Por qué?
Porque si la oración no se convierte en una relación, se termina rezando. Si la oración no se convierte en una relación, se termina rezando. Y hoy hay muchos cristianos que rezan. ¿Y qué es rezar? Repetir, repetir y repetir. La oración que viene de corazones desobedientes es abominación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender el creyente que quiere llevar la nación a la salvación? Uno, debe aprender a orar frente a Dios. ¿Qué es lo primero? Debe aprender a orar frente a Dios. Y mañana vamos a hablar de eso. ¿Cómo vamos a aprender a orar para salvar la nación? Dos, ¿qué debe hacer? Debe orar en santidad para Dios. Usted desde esta escuela tiene que entender que la oración no es válida si no hay santidad en ella. No es válida. Dios no quiere gente que ore. Dios quiere gente que ore en. Para orar ya están los musulmanes. Él quiere un pueblo santo, que cuando se atreva a hacer una oración como Elías, traiga el fuego de Dios. Y número 3, debe aprender a orar ante Dios, debe aprender a orar en santidad para Dios. Y número 3, debe perseverar en la oración santa hasta que Dios obre. Primero, aprenda a orar. Segundo, aprenda a orar en ¿qué? Santidad. Y tercero, aprenda ¿a qué? A perseverar. ¿Hasta cuándo va a durar esta escuela de oración santa? Hasta el 2020. No vamos a parar. No nos vamos a detener. Nuestra escuela de oración va en 150. Los 150 oramos todo el tiempo. Nos convertimos en una red de milagros. Persona o asunto que cojamos en oración, no lo soltamos hasta que suceda algo extraordinario. Porque yo creo que para eso es la oración. Yo creo que cuando usted aprende a orar en santidad, usted aprende a creer que hay un Dios que lo escucha, que lo atiende. Y en eso tenemos que convertirnos. Aquí en esta iglesia se tiene que levantar una red de oración de milagros, una red de oración de transformación, de cambio. Que cuando se levante a orar, no para hasta que suceda algo extraordinario. Vamos a hacer que toda Sucre caiga de rodillas ante Dios y confiese el nombre de Jesús. Todo. Amén. En el caso de Elías, ¿hasta cuándo persistió? Hasta que Dios le dijo a Elías otra vez. ¿Qué le dijo? Ve y preséntate a Acab y dígale que una gran lluvia se acerca. Declaró sequía, pero ahora va a declarar ¿qué? Lluvia. Porque los hombres y las mujeres que perseveran en la oración y en la santidad llevarán las naciones de la sequía a la gran lluvia, a la victoria. Allá la llevarán. Allá la llevarán. ¿Consideras que tu oración puede detener la catástrofe de esta nación? ¿Puedes considerar que tu oración puede detenerlo? ¿Puedes entender que si oras puedes traer de parte de Dios la salvación para Colombia? Entonces, ¿cuál es la misión del hombre o la mujer de oración? ¿Cuál es? Llevar la nación a la salvación. Llevar la nación a la salvación. ¿Por qué no le dices a Dios: cuenta conmigo, Señor? Envíame como un misionero de la oración por nuestra nación. En el 2006 hubo un tsunami en Indonesia. Sucedieron 4 cosas extraordinarias que nunca las publicaron.
Solo le voy a contar una hoy. Mañana le cuento las otras. Esto no lo publicaron, pero yo estuve en Indonesia y hablé con las personas. ¿Sabe cuál fue el primer milagro? Uno de los primeros milagros. Una mujer se acababa de convertir de musulmán al cristianismo. Y en esos días el primer amor la llevó a orar profundamente. Esta mujer convocó toda su familia para hablarles de Cristo. En ese primer amor, la mujer les enseñó a orar, les enseñó la palabra y les enseñó a Jesús. Un día, cuando era el momento de acercarse para venir al devocional, ese día, de repente un tsunami aparece. Y cuando ella llega a la playa, su casa está muy cerca, ve venir una montaña de agua. Y cuando ella ve esa montaña de agua, inmediatamente en ese primer amor de haber conocido a Cristo y aprender a orar, se paró frente a la montaña de agua de 20 metros de altura y oró y le dijo al agua: te detienes en el nombre de Jesús. Y la montaña se paró. Y la voz de Cristo le dijo: ve, toma tu familia y sube a las montañas, y cuando subas a las montañas soltaré las aguas. Ella cogió a toda su familia, arrancó a las montañas, y cuando llegó a las montañas ella vio la pared de agua que vino y siguió sepultando todo. Pero a ella y a su familia no le pasó nada, porque los santos en oración tienen poder de transformación. Transformación. Los santos que oran tienen poder cuando oran. Dios nos dijo cuando salimos de Corea: ocúpense en estos 4 años, ocúpense solo de lo que estoy diciendo y de lo que estoy haciendo. Ocúpense solo de lo que estoy diciendo y de lo que estoy haciendo. Nosotros hacemos muchas cosas, pero ¿cuántas de esas son de Dios? A veces hacemos muchas cosas para agradar a Dios. La tarea no es hacer cosas para agradar a Dios. La tarea es hacer las cosas que Dios le dice que haga. Y yo quiero decirles, si hay algo que Dios está diciendo hoy, es que nos volvamos misioneros de la oración. Y yo quiero terminar orando solo por aquel que dice: pastor, yo quiero ser un misionero de la oración. Y si hay al menos uno, quiero que venga al altar. Pero escúcheme antes de venirse, porque somos muy emocionalistas. Si va a venir, tiene que entender esto: que si va a ser misionero de la oración por su municipio, por su departamento, por su país, por su familia, por su comunidad, una, tiene que aprender a orar. Y dos, para aprender a orar con poder, tiene que cambiar. Tiene que renunciar al pecado, al mundo, y volverse un hombre o una mujer santa para Dios. Ahora sí, ¿hay algún misionero que se arriesgue a eso? ¿Hay algún misionero que se arriesgue? ¿Algún misionero? ¿Hay alguien que le diga a Dios: yo quiero ser un misionero de la oración? Así es. Y ramanso jama mama raba shikatole bebibalaya. Ni amanso me mimalaya kai. Antorre bebibalaya. Eyerei sohama raba kiba lava soja nore 20 lama kima. Antole bebisama kia kama. En sole bebiba kai. Nara va sonder y via rama kai. O rebevento liba isama kanda rama lava.
Si quieres ser un misionero de la oración, debes colocar tu presencia, tu persona en la presencia de Dios. Yo no conozco tu vida, pero conozco al Señor y sé que Él está aquí. Y si usted pasó al frente, es porque usted fue tocado por la palabra. Y si ha sido tocado por la palabra, ahora es usted el que tiene que cumplir la palabra que dice: si se humillare mi pueblo. Es aquí donde tienes que doblegar tu alma, tu ser. Es aquí donde tienes que tomar la decisión. Dios necesita un pueblo humillado. Dios necesita un pueblo humilde, un pueblo manso, un pueblo que se entregue por completo en las manos de aquel que es santo y perfecto. Y ahí donde estás, si le vas a decir al Señor: cuenta conmigo, abre tu boca y trae tu vida al Señor. Trae tu vida al Señor. Y si tienes que arrepentirte de algo, hazlo. El arrepentimiento no es solo para inconversos. El arrepentimiento también es para cristianos. El arrepentimiento también es para líderes. El arrepentimiento también es para ministros. El arrepentimiento es para todos los que vivimos en la tierra. Porque todavía seguimos pecando, todavía seguimos fallando. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente arrepentida. Levanta tus manos y si tienes que arrepentirte de algo, hazlo. Hazlo en este momento. Hazlo en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre, sí, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Trae la presencia de Dios a tu vida. Dile a Dios: aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Señor, yo vengo delante de ti. Yo quiero ser misionero de la oración. Yo quiero aprender a vivir en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en tiempo de crisis, en tiempo de abundancia. No importa el tiempo que me toque, yo quiero estar ahí, pero quiero estar contigo. Me levanto hoy en oración, Padre, pero también en santidad. Proclamamos hoy la santidad en el nombre de Jesús. Hoy la proclamamos en el nombre de Jesús. Hoy la proclamamos en el nombre de Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Vamos, entrégate en oración hoy. Si has venido adelante, has venido a orar. Has venido a orar. Has venido a orar. Es tiempo de que levantes tu clamor delante de Dios. Y ora. En el nombre de Jesús yo te presento cada vida, cada vida, cada vida, cada corazón. Y te pido que te glorifiques en medio de ellos. Mira la disposición de tu pueblo. Un pueblo que quiere ser misionero en la oración y que entiende que necesita entrar en ese aspecto de una vida santa. Una vida santa, una vida santa. Por el poder de Dios, por el poder de Dios, por el poder de Dios. Que venga este tiempo de oración, que venga este tiempo de santidad, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Sí. Padre, que se rompa todo yugo, que se quebrante todo yugo, que venga la libertad del Señor. Que venga la libertad del Señor sobre un pueblo, sobre un pueblo, sobre un pueblo, sobre un pueblo que ha venido, Señor, a decirte que quiere ser misionero en la oración. Oh Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, yo quiero que ponga su mano en su corazón. Y yo quiero que haga una oración muy sincera delante de Él. Atrévete a confesarle lo que tú sabes que está mal, lo que tú sabes que no está bien. Atrévete a decirle al Señor: a partir de hoy yo quiero vivir en santidad. Vamos, habla con Él. Habla con Él. Saca lo que está en tu mente que tú sabes que está mal. Saca lo que está en tu corazón, lo que está en tu alma. Sácalo de ahí adentro. Dile al Señor: me quiero hoy arrepentir de corazón.
Hoy quiero limpiar mi vida, limpiar mi alma, limpiar mi ser de toda maldad. Señor, la maldad me alejó de tu luz. Saca esa maldad, Señor, porque quiero volver a tu luz. Quiero volver a tu salvación. Atrévete a decirle al Señor: aquí está mi vida, yo te la quiero entregar. Y ahora levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a orar en santidad y permíteme caminar en santidad y en oración, y ayúdame a perseverar en la oración santa hasta que tu gloria, hasta que tu poder, hasta que tu presencia cambie mi vida, mi casa, mi barrio, mi pueblo, mi departamento y mi nación. Enséñame a caminar en oración, en santidad, en fe, y no parar hasta ver tu gloria. Señor, hoy reconozco que tú eres Dios, que tú eres Señor, y que sin ti no puedo vivir, y que sin ti no puedo cambiar, y que sin ti no puedo orar en santidad, porque solo tú me puedes llevar en medio de la crisis o de cualquier situación a la victoria. Y ahora te digo: Señor mío, no necesito una catástrofe, una tragedia en mi vida para entender lo que estás diciendo. Solo necesitaba esta palabra, y con esta palabra yo decido empezar esta noche. Amén. Decidimos empezar esta noche. Quiero que le diga a 3 hermanos que tiene ahí, dígale: no necesitas una catástrofe en tu vida. Solo esta palabra. Solo esta palabra. ¿Y a cuántos le basta solo esta palabra para iniciar un avivamiento de oración? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, gloria. Gracias, pastor. Escúcheme bien antes de salir. Ojo acá. Nuestra escuela comienza mañana a las 7 de la mañana en el auditorio menor. Tenemos la cartilla en la parte de atrás, solo cuesta 15,000 pesos. Así es que a las 7 de la mañana estaremos en nuestro auditorio menor. Salga en la paz de Dios, Dios les bendiga. Y mañana nuevamente tendremos en este lugar nuestra segunda noche poderosa de palabra y bendición. No venga solo, traiga a alguien de su casa, un hermano más de la iglesia, invítelo mañana. Que Dios me le bendiga.